Y Milei siguió hablando, dijo cosas muy interesantes hoy en el aniversario de la DAIA. ¿Te parece, Paz? Escuchémoslo. Dale. Vamos a impulsar también los acuerdos de Isaac, moldeados con la base de los acuerdos de Abraham, que están llevando la paz a Medio Oriente. Los acuerdos de Isaac buscan profundizar los vínculos entre Israel y América Latina, desarrollando la cooperación nacional en sectores estratégicos y solidificando los lazos diplomáticos. Argentina será el país pionero en la defensa y promoción de estos acuerdos junto con Estados Unidos. Bueno, acá de vuelta, ¿no? Hablando del alineamiento de la Argentina, entre otras definiciones de Milei hace instantes en el aniversario de la DAIA. Ahora sí me toca presentar a nuestros invitados de la mesa. Fernando Marengo, economista, bienvenido, uno de los economistas más respetados del mercado, hay que decirlo. Y además, sos tucumano, ¿no, Fernando? Tucumano. Muchas gracias por la invitación. Ya te vamos a estar haciendo varias preguntas de lo que dejó Malamud también. Y al politólogo, director de Sinopsis, Lucas Romero. Lucas, bienvenido. No, también tenemos un lujo, el súper politólogo y el súper economista. Si de acá no arreglamos la Argentina, no, estamos fritas. Bueno, tenemos unos minutos para hacerlo. Estamos poniendo un desafío bastante complicado, ¿no? Bastante complicado. Voy a empezar con Fernando, por algo que dejó ahí boyando Andrés. Paz le preguntaba sobre el votante del gobierno y del oficialismo, que es como un votante más cambiemos, que antes ya no tanto el segmento más bajo. ¿Eso tiene que ver con la economía? ¿Qué pasa con la actividad económica que tanto debate genera, Fernando? A ver, creo que claramente hay un cambio de modelo, de estructura económica. El cambio de estructura económica, Argentina viene de décadas de un modelo sustitutivo de importaciones, que un modelo sustitutivo de importaciones te incentiva a, digamos, a poner las plantas industriales y la población cerca de los grandes centros de consumo, y así se arman los conurbanos. En la medida que vos te vas insertando al mundo, claramente empezás a producir aquellos bienes en los cuales tenés ventaja comparativa, no necesariamente son los industriales del conurbano, y eso es lo que empieza a generar una actividad económica en otro sector del país, digamos. Si uno se va viendo qué pasa con actividad económica sobre la cordillera, que es petróleo, gas, cobre, oro, litio, bueno, claramente el nivel de actividad económica es más alto que en los grandes conurbanos. Y creo que también eso explica la distribución socioeconómica de los votantes, ¿no? Y una última, perdón, Paz, si te dejo. Sí, sí. Ahora, en términos de empleo, eso, uno reemplaza al otro. La minería puede reemplazar a... hoy vimos que cerraba Whirlpool su fábrica acá en el conurbano bonaerense. Se hablaba también, no sé, hay cantidad de notas a diario de industrias que cierran o que despiden gente. A ver, inmediatamente, claramente no. La destrucción de empleo es más rápido que la creación. Pero cuando uno piensa cómo gente que está eventualmente en el sector industrial del conurbano se puede incorporar a la matriz productiva del sector de petróleo y gas, a ver, claramente el sector de petróleo y gas es el producto primario, pero hay actividad secundaria y terciaria. Cuando uno habla con los sectores, digamos, con la gente del sector energético, te dicen que una de las grandes restricciones para movilizar gente a esas regiones es la falta de vivienda y la falta de colegio para los matrimonios jóvenes con hijos. Entonces, claramente, necesitas gente que trabaje en el sector de petróleo y gas, pero necesitas construcción de casas, necesitas escuelas, necesitas albañiles, necesitas profesores, necesitas un montón de otras cosas. Y mucho se habla de la poca movilidad de factores en Argentina, y como tucumano te digo que eso no es cierto. Creo que una visión muy centrada en los conurbanos. Cuando hay que levantar la manzana en Río Negro aparece gente de todo el país, cuando es la vendimia en Mendoza aparece gente de todo el país, hay que levantar la frutilla en Entre Ríos, aparece gente de todo el país. El limón en Tucumán también. Absolutamente. Ahora, si a mí me dan un subsidio para quedarme en el conurbano, obviamente me voy a quedar en el conurbano, ¿no? Me gustaría pasar a Lucas porque hoy escribiste una columna en El Cronista donde hablabas de datos que tienen muy recientes de Sinopsis y ustedes contaban que consultaron a la gente sobre qué nivel de urgencia que había por resolver una serie de cuestiones y que más de 2/3 de la gente consultada, incluyendo, decían ustedes, muchos votantes de Milei, consideran que hay temas que requieren respuestas muy urgentes, y esto está vinculado justamente con la agenda económica, empleo, mejorar ingresos, entre otros. ¿Nos contás qué es lo que están viendo en esta temperatura de lo que están tomando últimamente? Sí, porque pareciera ser una contradicción, porque
en un estudio en donde también se ve reflejada una recuperación de la imagen del gobierno, venimos incluso de un resultado electoral favorable al gobierno, bueno, estamos viendo que el clima de opinión pública no parece ser el de una sociedad disfrutando, sino de más vale una sociedad aguantando, esperando a terminar de percibir o de sentir los beneficios que observa o puede estar observando se produjeron en materia macroeconómica. Entonces, por eso el título de la columna es Con el ordenamiento macroeconómico. Se cura, se educa, se come. Bueno, es un poco creo que el desafío de esta segunda mitad de mandato de Milei. El ordenamiento macroeconómico era necesario, pero las soluciones económicas para el metro cuadrado operan en la microeconomía. Y ahí estamos viendo dos factores económicos que son de preocupación para la ciudadanía y que tienen que ver con el ingreso y con el empleo. En materia de ingreso, bueno, obviamente Fernando, pero como todos los economistas han venido viendo y observando... Pelealo, decí que no alcanza la plata. Digo, porque los economistas han venido observando el proceso de recuperación del salario real y efectivamente en muchos sectores del trabajo se ha recuperado el salario real, no en todos, ha venido siendo muy heterogénea la recuperación, pero en lo que muchos coinciden es que en lo que se conoce como el ingreso disponible, es decir, lo que los hogares tienen disponible para consumir bienes después de afrontar los costos fijos, bueno, ahí no se ha podido dar una recuperación completa de los ingresos desde noviembre del 2023 para acá. Creo que esto se ve reflejado también en los datos de consumo, con lo cual ahí opera en la demanda ciudadana una necesidad de mejorar los ingresos. Y la otra cuestión que me parece que es un desafío para este gobierno tiene que ver con el empleo. Un poco lo hablaba Fernando, pero la demanda que más urgencia reclamó la opinión pública en esta consulta que hicimos en noviembre respecto de qué desafíos o qué soluciones debería ofrecer el gobierno para esta segunda mitad de mandato era la de generar empleo. La desocupación es la principal preocupación ciudadana en este estudio nuestro nacional de noviembre, lo cual marca que ahora la demanda pasó de ser la inflación a ser el empleo, a ser los ingresos. Bueno, creo que ahí va a estar jugado el desafío político del gobierno. Entonces una suerte de confianza que se ve, por ejemplo, en el voto, ¿no? Pero también en todas las mediciones de confianza que dan crecientes en los últimos meses con esta preocupación. O sea, se pueden coexistir una suerte de no estoy bien, estoy preocupado, creo que me hace falta una solución urgente, pero de todas maneras sigo estando acá. Vos sabés que la teoría política define la decisión del voto como preferencia. Cuando uno analiza la teoría política, la mayoría de los abordajes de la teoría son sobre preferencia. Es decir, la gente prefiere algo en relación a otra cosa. Y yo creo que esto explica mucho mejor esta elección de Milei, en el sentido de que acá hubo un 40% que prefirió a Milei a lo alternativo. Y ahí está buena parte de la explicación del resultado, del buen resultado del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque da la sensación que la gente quiso seguir cambiando el pasado y no quería cambiar el presente. Es decir, todavía está anclada en salir de esa situación a la que se la sometió, sobre todo durante la etapa final del proceso del Frente de Todos, y cree que este proceso que está en curso está avanzando, todavía con muchas demandas insatisfechas, pero está avanzando. Entonces prefirió a Milei a otras alternativas. Y esto explica por qué, digamos, insisto, se ven todavía percepciones de urgencia y de demandas urgentes de parte de la ciudadanía, pero aún así también hay una mejora en los indicadores de opinión pública, de desempeño del gobierno, de imagen del presidente, sobre todo en este último registro postelectoral. Pero da cuenta de que, insisto, no es una sociedad que parece más vale estar disfrutando, sino aguantando la situación. Fernando, en ese sentido, lo que viene, ¿cuán optimista sos con respecto a lo que viene? ¿Y qué debiera hacer el gobierno para, en tal caso, conseguir un buen resultado económico, que la actividad crezca, que estabilidad cambiaria, entre otras cosas? A ver, primero empecemos por la parte de la estabilidad cambiaria, que creo que es clave para hablar del resto. Lo primero, la situación macroeconómica del país hoy es la misma que hace un mes atrás, y hace un mes atrás teníamos el tipo de cambio en el techo de la banda, interviniendo para que no rompa el techo. La caución o la tasa de interés de a un día estaba arriba del 100%, toda la curva de pesos arriba, el riesgo país en 1.500 puntos y se acababa el país, el programa económico y el programa político.
Y la verdad que hoy la situación macroeconómica es la misma y vemos que el tipo de cambio se metió dentro de la banda cambiaria, la caución está bajo el 20%, te bajó toda la curva de pesos y el riesgo país que estaba en 1.500 puntos está en 600 puntos. Entonces, primer cosa, la economía es una ciencia social y es clave qué pasa con la confianza. Entonces, yendo con lo de Lucas, digamos, cuál es la expectativa del votante es clave, digamos, cómo siente la gente, qué siente la gente. Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? No consumimos, no invertimos y compramos dólares. Cuando tenemos confianza y no compramos dólares, demandamos pesos y al mismo tiempo consumís e invertís. Entonces, primer cosa esa, creo que la estabilidad cambiaria es clave y mientras haya confianza, la preocupación no es el techo, sino dónde está el piso. Y creo que hoy la principal preocupación es dónde está el piso de la banda cambiaria. Creo que vamos a una banda muchísimo más angosta que la que se anunció en abril. Lo segundo, ¿Cómo que vamos a una banda más angosta? No, a diferencia de lo que dicen hecho, todos que van a ampliar la banda o que podrían llegar a pedir que... ¿Vos decís, vamos a una banda más angosta? A ver, creo que hoy la banda cambiaria que se anunció en abril, tenés el techo en 1.500 y el piso en 900, una cosa así. Claramente el piso en 900 no existe más. Creo que muchos de los que se definen como flotadores, cuando uno le dice, y si el tipo de cambio se va para abajo, te dicen, no, hay que comprar dólares, con lo cual somos flotadores en una sola dirección, digamos, hacia arriba nomás, hacia abajo no. Creo que eso, vamos a una banda más angosta y simétrica, no asimétrica. Lo segundo, el crecimiento de largo plazo depende de inversión, empleo y productividad. Y creo que esa es la idea de las reformas estructurales. Argentina no logra un proceso de crecimiento sostenido. En los últimos 130 años no logramos un crecimiento sostenido de 10 años. Y eso generó que en 45 años Argentina solamente duplicara su PBI en términos reales y Chile lo multiplicara por 6, por ejemplo. Ese es el gran problema argentino. De corto plazo, actividad económica, ¿de qué depende? De los factores que impulsen demanda. El crecimiento viene por el lado de la demanda, no de la oferta en el corto plazo. Y ahí se pronostica una cosecha récord con precios de soja por arriba del promedio de este año, con la recuperación de la monetización que debería hacer que crezca la capacidad prestable de los bancos, con un tipo de cambio relativamente estable debería bajar la inflación y bajar las tasas de interés, entonces habría demanda de crédito. Y finalmente creo que la variable más importante es que en los últimos 6 meses, hasta entre abril y septiembre, los argentinos compramos 30.000 millones de dólares de libre disponibilidad, que es miedo, acceso al mercado de capitales, y esos 30.000 millones de dólares, que son 5 puntos del producto, en vez de consumirlo o invertirlo, que hicimos lo mandamos al colchón. Encanutados. Bueno, ahora, con que sola esa compra de dólares se reduzca, no tienen que volver los dólares. Solamente que se reduzca la velocidad ya es expansivo. Entonces, de nuevo, volviendo al principio, si seguimos con un escenario de confianza, la economía a corto plazo puede crecer. Ahora, yo creo que ese no es el desafío. El desafío argentino es cómo crecemos 10, 15 años, que es la única forma de que el poder de compra de los salarios se recomponga, ¿no? Lucas, volviendo a este tema de la imagen y lo que ven en la percepción de lo que piensa la gente sobre el gobierno. Hablábamos recién del caso de Andis, por ejemplo, ¿no? Un caso donde parece verse, por lo menos de acuerdo con lo que hay en la investigación judicial, que hay hechos de corrupción graves dentro del gobierno y el jefe del Andis era amigo muy cercano de Javier Milei. Milei que ha llegado con un discurso muy anticasta y lo que se ve cuando se rasca en todas estas estructuras es que es una estructura casta y que sigue reproduciendo fenómenos de corrupción, por lo menos hay serias sospechas de que esto es así. ¿Esto la gente se lo echa en cara al gobierno? ¿Es un costo en la imagen? Y si lo es, ¿en qué medida? Porque no es nada de lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Sí, a ver, si uno analizaba la tendencia que veníamos viendo de opinión pública en los meses previos a la elección, que fueron los meses en donde se conoció, por ejemplo, el caso Españolo. Sí, el 3%, y esto que parecía hacerle un previo daño a la elección en la provincia de Buenos Aires, uno podría interpretar que efectivamente produjo un daño, por lo menos así lo verificaban los datos de opinión pública. Ahora, digo, a la corrupción le pasa lo que le pasan a todos los temas de la agenda pública, que caen bajo el sesgo de confirmación del observador, ¿no? El proceso de exposición selectiva, de percepción selectiva, de retención selectiva.
Y resumido en un viejo refrán, uno mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Entonces, por ahí la atención de los votantes o del ecosistema de votantes del oficialismo está depositada en la corrupción ajena, en la corrupción de los otros y no en la propia, o buscan algún tipo de argumentación para exculpar de responsabilidad al presidente respecto de lo que hacen sus subalternos, ¿no? Probablemente operan esos mecanismos. Ahora, hay que verlo porque yo creo que tanto el caso Libra como el caso de las coimas en discapacidad y todas estas derivaciones que hemos tenido con el caso que ustedes acaban de hacer de referencia con Calvetti y todo este grupo de personas que están siendo investigadas, son casos muy resonantes, muy explícitos. Entonces, hay que ver acá cómo esto, digamos, condiciona un poco la respuesta económica del gobierno, porque muchas veces lo que ocurre con la preocupación con la corrupción es que queda subsidiaria de las respuestas económicas. Claro. De hecho, hay estudios que verifican esto, que no ocurre solo en la Argentina, que mucha gente dice estoy dispuesta a tolerar determinado nivel de corrupción si me resuelven los problemas. Bueno, algo de eso ha pasado en todos los gobiernos. Ha pasado en todos los gobiernos. El caso de Menem fue el caso más paradigmático que tuvimos en la Argentina. Un gobierno muy castigado por temas de corrupción, pero resolvía los problemas y la gente, digamos, lo relativizaba el asunto. Entonces, yo creo que es un tema para seguir, porque las derivaciones judiciales probablemente sigan. Es un tema muy explícito, es un tema que involucra a sectores muy relevantes del gobierno. Entonces, creo que es un tema que debería ser de preocupación por el gobierno. De hecho, la corrupción, acabo de decir que la desocupación es el principal problema, es la segunda preocupación ciudadana en nuestro último registro de noviembre. La corrupción tuvo, por lo menos en nuestros registros, tenemos más de 10 años de registro mes a mes de las preocupaciones ciudadanas, tiene un nivel de menciones estructural del orden del 25-30%. Hoy lo tenemos en el orden de 30-35%. ¿Qué pasó? Se le sumó la mención de la corrupción como preocupación ciudadana en los votantes peronistas, opositores a este gobierno, cuando aparecen casos como Libra o casos como corrupción española. Es decir, los votantes opositores empiezan a señalar esa preocupación como un tema de preocupación, valga la redundancia, porque es algo que afecta al gobierno que están cuestionando o que no gustan. Ahora, me queda una pregunta y es, a partir de ahora, parte de la clave en el armado del gobierno va a ser el armado legislativo. ¿Qué incentivos tienen los gobernadores para acompañar al gobierno? ¿Económico o político? Probablemente económico. Todos los incentivos para acompañar, o sea, ninguno dice, bueno, no me conviene. A ver, creo que al gobierno nacional le vaya bien, a todos nos sirve, digamos, independientemente del color del partido político del momento que nos esté gobernando. Los gobernadores tienen que gestionar dentro de una realidad nacional también. Así que creo que también les sirve que al gobierno nacional le vaya bien, incluso a aquel que se pueda postular como eventual alternativa, y que venga un gobierno que haga todos los ajustes y todos los deberes antes de que llegue yo, creo que es bienvenido. Primer punto. El segundo punto, creo que las provincias, muchas veces las negociaciones piden recursos, que los recursos no hay tanto porque el gobierno está empecinado y creo que de manera correcta en mantener el equilibrio fiscal. Ahora se empieza a hablar de otras cosas como el aval para créditos de obra pública, infraestructura, acceso a mercado de capitales y otro tipo de financiamiento que no salen directamente de las arcas del gobierno nacional. Pero de nuevo, creo que a todas las provincias y a todos los argentinos nos sirve que el gobierno de turno le vaya bien, ¿no? Sí, yo agregaría, obviamente, digo lo económico, porque naturalmente es una relación transaccional la que están construyendo y probablemente los apoyos estén, digamos, siendo negociados en ese marco. Ahora, Salta, Misiones, Neuquén, Chubut, Córdoba, Santa Fe, estoy nombrando provincias gobernadas por gobernadores opositores, en todas esas ganó Milei. Entonces, la otra cuestión que es más política que tienen los gobernadores es que en sus propias bases de votantes, porque muchos de esos gobernadores tuvieron elecciones provinciales y ganaron sus respectivas elecciones provinciales, hay votantes de Milei. Entonces, esos votantes, que son votantes propios de esos gobernadores, lo quieren ver al gobernador dialogando, colaborando, cooperando. Entonces, hay también un incentivo político, pero naturalmente los gobernadores van a querer sacar algún tipo de beneficio, sobre todo económico, que son las efectividades conducentes para ver si pueden ofrecerle apoyo al gobierno en lo que el gobierno necesita para sacar leyes. Bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Gracias, Florencia. La semana que viene ya estará con nosotros Joaquín Morales Solá y ahí lo vemos a Maxi Montenegro. Los dejamos con Maxi.